Continuaremos aquí con la segunda parte de esta capacitación, mantenimiento autónomo. Ahora lo que vamos a ver cuáles son los sistemas y subsistemas de los equipos. Vamos a ver qué es sistema eléctrico y cuáles son sus riesgos, sistema neumático y los riesgos, sistema mecánico y riesgos y sistema eléctrico y riesgo. Yo creo que es muy importante tener en cuenta este tema para empezar a comprender cómo es que funciona mi equipo y así poder empezar a proyectarme en ser un operario autónomo. Si yo no me proyecto en ser un operario autónomo, si yo no conozco mi equipo ni conozco mi proceso, nunca puedo empezar a hacer pequeñas reparaciones ni ajustes en mi máquina. Entonces por eso es muy importante que todos sepamos cuáles son los sistemas y los subsistemas de los equipos y máquinas. Primero vamos a empezar con sistema eléctrico. ¿Qué es un sistema eléctrico? Les voy a explicar que un sistema eléctrico es el recorrido de la electricidad a través de un conductor, desde la fuente de energía hasta el lugar de su consumo. Todo circuito eléctrico requiere para su funcionamiento de una fuente de energía, en este caso de una corriente eléctrica. Tiene sus riesgos. El riesgo es riesgos derivados de la electricidad. Sin lugar a duda, uno de los riesgos presentes en la mayoría de los puestos de trabajo es los contactos eléctricos. Estos riesgos vienen relacionados con el uso de aparatos que funcionan gracias a la corriente eléctrica, ordenadores, herramientas, equipos de trabajo, etc. Y aquí les voy a explicar brevemente cómo es que trabaja la corriente eléctrica. Primero, debe tener un generador de corriente, y este va por unos conductores. Siempre debemos tener una guarda o un fusible para evitar que estas alteraciones me vayan a atacar el equipo. Luego tendría que haber un interruptor, que es el que da encendido y apagado, el que deja pasar la corriente. Todo va con sistema de conducción, que son los que conocemos nosotros como los cables. Tenemos un receptor, que es nuestra máquina o nuestro equipo. Acá vemos un bombillo por el ejemplo, pero es nuestra máquina, nuestro equipo, y así es el funcionamiento: generador, fusible, interruptor y receptor. Es un dibujo muy breve de cómo es que trabaja todo el sistema eléctrico. Ahora continuamos con sistema neumático. ¿Saben cuál es el sistema neumático? A continuación les haré una breve descripción de lo que es sistema neumático. La neumática es la tecnología que emplea el aire comprimido como modo de transmisión de la energía necesaria para mover y hacer funcionar mecanismos. Entonces, en muchas plantas, en muchas organizaciones, en muchos equipos, manejamos aire comprimido como sistema neumático. Este es muy importante y siempre va atado a una electrónica. Acá les voy a explicar en este dibujo cómo puede funcionar el sistema neumático. Dice que siempre va a haber un compresor neumático, que es en el que nos atrae el aire comprimido. Luego tenemos un depósito. Así trabaja el sistema. Ese depósito debe tener un termómetro y debe tener un manómetro. Debe tener una válvula limitadora de presión, que es la que nos muestra cuando hay mucha presión, empieza a hacer escape acá como un bypass. Y debemos tener una purga, muy importante tener una purga. Tenemos unos elementos de protección, también con otro manómetro acá, para mirar la presión de aire que tenemos. Estos elementos de protección quiere decir que cuando esté muy cargado de aire, hace que estas cápsulas se van a estallar. Tenemos elementos de control, que son las válvulas que controlan la entrada y salida. Tenemos elementos de transporte, que son todo el sistema de tubería. En la planta tenemos una tubería azul, que es la que vemos como un elemento de transporte. Y tenemos elementos de trabajo, que ya son las válvulas de compresión que utilizamos en las plantas de producción, y cómo es que trabaja el sistema neumático. Entonces, prácticamente este es el recorrido de un sistema neumático. Acá se ve sencillo, y es así sencillo el esquema. Entonces así trabaja el sistema neumático.
Pero el sistema neumático también tiene sus riesgos. Y el riesgo es no desacoplar tubos flexibles mientras el sistema esté bajo presión. O sea, ténganlo muy en cuenta. No desacoplar tubos flexibles mientras el sistema esté bajo presión. Peligro de accidente al conectar el aire comprimido. Es muy importante. Los cilindros pueden avanzar o retroceder de modo incontrolado. O sea que los cilindros pueden utilizarse como una bala si no los tengo bien asegurados. Peligro de accidente por tubos sueltos bajo presión. ¿Qué pasa cuando hay un tubo o una manguera suelta? Empieza a moverse locamente y puede generar un accidente. Acá, como lo vemos en el dibujo, le generó mucha presión de aire a la llanta y esta tiende a estallar. Y acá también la pistola neumática está saltando como loca porque no tiene un control. Sistema mecánico. Vamos a ver qué es un sistema mecánico. Dice, este tipo de sistemas están asociados a sistemas tecnológicos o eléctricos, o sea que se mueven por tecnología o electricidad, generando movimiento gracias a un motor propulsado por la energía eléctrica. Un ejemplo básico de sistema mecánico son los mecanismos simples, los cuales se usan usualmente para facilitar el movimiento. Como vemos el engranaje. Un engranaje lo que necesita es un motor que vaya cargado con electricidad y lo haga girar y empiece a moverme todos los rodamientos del engranaje. Empieza a moverme todos esos engranes y así hago un movimiento mecánico. Así es como trabajan la mayoría de sistemas mecánicos. Por último veremos, acá vamos a ver cuáles pueden ser los riesgos que tenemos en los sistemas mecánicos. Se denomina peligro mecánico al conjunto de factores físicos que pueden dar lugar a una lesión por la acción mecánica de elementos de máquinas, herramientas y piezas. Como podemos ver, se generan muchos accidentes por este tema. Nosotros en la planta de producción hemos tenido una cantidad de accidentes por temas de los riesgos mecánicos. Una máquina no debe funcionar sin tener montados los sistemas de protección previstos. Entonces es muy importante levantar la mano cuando veamos que un sistema de rodamientos o engranajes está trabajando sin las protecciones. Todos los sistemas deben de tener las protecciones. Acá podemos tener muchos de los riesgos. Tenemos riesgos de choque o golpe, riesgos de atrapamiento en un motor con una correa, puntos de encaje o arrastre. Puede ser eso, que se le puede enredar en un rodamiento la camisa o la manilla o la cadena. Puntos de abrasión, que puede hacer fricción con la piel y lo que hacen es que raspan y suturan la piel. Puntos de cizallamiento, que son este tema de los machucones, los conocemos nosotros como los machucones, el cizallamiento. Y puntos de corte, que son cortes por la velocidad de los equipos, pueden generar cortes. Entonces hay que tener mucho cuidado porque esto genera muchos riesgos en nuestros equipos. Y para ser un operario autónomo hay que tener en cuenta cuáles son todos los riesgos y tenerlos identificados. Por último tenemos el sistema electrónico. ¿Qué es un sistema electrónico? A continuación vamos a ver qué es un sistema electrónico. Un sistema electrónico es un conjunto de circuitos que interactúan entre sí para poder obtener un resultado. Entradas o inputs, sensores o transductores, electrónicos o mecánicos que toman las señales en forma de temperatura, presión, etc. Como podemos ver, todos los procesos electrónicos son programados, lo que llamamos los PLC, son programados y así es que funciona la mayoría de equipos. Es muy importante todos los sistemas, tanto el sistema eléctrico como el neumático, como el mecánico y el electrónico. Todos van empalmados para que un equipo tenga funcionamiento. ¿Qué riesgos tenemos? En la electrónica, un riesgo es una falla del circuito lógico debido a un cambio en la entrada. La causa de los riesgos es el retraso en el tiempo de respuesta en los diferentes componentes del circuito. Bueno, como podemos ver, cuando tenemos
Uno de los riesgos electrónicos es, por ejemplo, cuando se nos cae la energía eléctrica. Lo que pasa es que los equipos empiezan a perder referencias, se descomponen y eso genera que hayan problemas, fallas, pérdida de tiempos, y eso es lo que daña la mayoría de rodamientos en los equipos. Entonces hay que tener muy en cuenta porque casi la mayoría de estrelladas de un equipo se presentan es porque hay una falla en el sistema electrónico, que no hizo un buen empalme de comunicación y esto afecta a los equipos de producción. Por ejemplo, hace pocos días uno de los carros de salida de los pales en finalizado perdió referencia, no lo leyó el sensor y se vino contra la malla y la dañó. También se dañó el carro. Entonces hay que tener en cuenta todos estos puntos de vista y siempre hay que estar prevenidos ante estas situaciones. Señores, muchas gracias. Aquí terminamos la segunda parte de esta capacitación. Muchas gracias por la atención. Esperamos hayan aprendido mucho. Espero que hayan aprendido mucho y que acá podamos empezar a hacer un gran equipo y que todos empecemos a ser operarios autónomos y que podamos tener equipos autónomos y empezar a funcionar con el mantenimiento autónomo y empezar a tomar esta herramienta o esta metodología. Esto es una herramienta de la metodología de TPM. Puedo creer que es el pilar 1, mantenimiento autónomo, donde nos involucramos operarios y equipos y empezamos a conocer más a fondo nuestros equipos. Espero les haya gustado. Un fuerte abrazo y ya continuamos en el chat debatiendo sobre el proceso. Muchas gracias. Que Dios los bendiga.